El camino del paraíso. La entrada a Lisieux. No me apenó en modo alguno la salida de Alençon. A los niños le gustan los cambios. Teresita va contenta a Lisieux. En este nuevo ambiente transcurrirán los 11 años siguientes de la vida de Teresa. Muy cerca del Jardín de la Estrella, reservado a los socios, no lejos del cuartel, a la izquierda de un camino angosto y empinado, el camino del paraíso, como lo llama el señor Martín, frente a una farola de gas hay una puerta cochera. Al otro lado de un pequeño jardín inglés se yergue una casa elegante, planta baja, un piso, un mirador, 4 habitaciones y 3 buhardillas. En la parte posterior tiene una huerta, un lavadero, un cobertizo y un invernadero. Es un conjunto cercado de muros y de árboles, aislado de la ciudad, de la cual se ve una parte. Un nido para esta familia desterrada. Aquí se instalan. En la planta baja está la cocina con su chimenea. Fuera, a pocos metros, hay un pozo artesano. Las ventanas y la puerta del comedor se abren a un jardín delantero. Una escalera muy estrecha conduce a las habitaciones de las mayores. A uno de los lados está el cuarto del padre. El de Celina y Teresa tienen salida al jardín posterior junto a la habitación de Leonia. Desde el mirador se divisa toda la ciudad, las torres de la catedral, el campanario de Santiago de la parroquia San Martín. Desde esa altura el paisaje aparece a menudo cubierto de brumas que suben de los valles. Cuando no está oscurecido por el humo de las fábricas, los Martín llegan a los Buissonets en invierno. La ciudad de Lisieux en 1877. En ese momento contaba con unos 18.600 habitantes. Lisieux se arroja el título de primera ciudad industrial de Calvados. Manufacturas de lino, de telas de hilo y de paño, curtimbres, lagares, destilerías. Los mercados de los sábados llenan la ciudad con los productos de la campiña normanda. Lisieux conserva un aire medieval con sus calles antiguas de plazas con palomares. En los días de fiesta, la banda militar de infantería anima los paseos del parque a la sombra de la catedral. Después de la guerra de 1870, la ciudad entra en declive. Decae la industria textil, estallan algunas huelgas y decrece la natalidad. Pero los Martín viven al margen de estos problemas. Para Teresita, con 4 años y medio, que llega a Lisieux, el lugar evoca las vacaciones, la atmósfera familiar del hogar de sus tíos, los juegos con las primas, Juana, de 10 años, y María, de 7 y medio. Su tío Isidoro, con su voz sonora, le produce un cierto miedo, sobre todo cuando la sienta sobre sus rodillas y le canta Barba Azul. Pero Teresita escucha con atención sus relatos, conoce a tanta gente en la farmacia. La pequeña acusa este cambio de ambiente. En Alençon, la casa daba a la calle y la niña observaba todo lo que le ocurría. Obreras y clientes animaban las pequeñas salas. En los Buissonets reina el silencio. La huerta, mucho más grande, realmente le encanta. Las flores, los setos, las gallinas, los patos y hasta una pajarera. Pero ¿dónde está la vida que transmitía su madre? Teresita tiene que descubrir una existencia totalmente nueva y minuciosamente regulada. A raíz del gran duelo, la familia se repliega sobre sí misma. Apenas hay visitas, no conocen a nadie. El padre, separado de sus amigos, puede gozar de la soledad y convierte el mirador en su retiro preferido. Allí lee, escribe, medita.
También cuida del jardín, pero como una obligación, y se ocupa de la huerta y de la leña para el fuego. Aún no tiene 50 años y ya vive como un jubilado. Dedica únicamente a administrar sus bienes, que ascienden a unos 140.000 francos. Su barba blanca lo hace parecer más viejo de lo que es en realidad. Para sus hijas es ya el patriarca. María, con sus 17 años, toma las riendas de la casa, ayudada por Paulina, de 16, que se encarga de la educación de las dos pequeñas, en especial de Teresa. Leonia, de 14 años, se va como pensionista a las benedictinas de la abadía, al oeste de la ciudad, y Celina como medio pensionista. Privada de su compañera de juegos, Teresa pasa las largas jornadas entre adultos en una casa que se le hace demasiado grande. Toman una criada, Victoria Pasquer, que compartirá durante 7 años la vida de los Martín. Luego la seguirán otras. En este mundo nuevo se va operando en Teresa una profunda transformación. A partir de la muerte de mamá, mi excelente carácter sufrió un cambio total. Yo, tan viva, tan expansiva antes, me hice tímida y dulce, en extremo sensible. Bastaba una mirada para deshacerme en lágrimas. Solo estaba contenta cuando nadie se ocupaba de mí. No podía soportar la presencia de personas extrañas y solo en la intimidad del hogar recobraba mi alegría. Con el paso de los años se estimará que la llegada a los Buissonets inauguraría el segundo periodo de su existencia, el más doloroso de los 3, que se extiende desde los 4 años y medio hasta los 14, época en la que, a pesar de realizarse mis primeros contactos con la seriedad de la vida, recobré mi carácter de niña. De los 5 a los 8 años. En este mundo tan femenino, Teresa no trata a otros hombres que a su padre y a su tío Isidoro. Esta es, según sus recuerdos, una jornada tipo de estos 3 primeros años. Paulina la levanta y la lava. Oración y desayuno. Por la mañana clases de lectura y escritura con María. Paulina la enseña el catecismo, al que sigue una visita al papá, arriba en el mirador. La alumna es estudiosa y tiene buena memoria. Le gusta la historia sagrada, pero la gramática y la ortografía hacen brotar sus lágrimas. Por la tarde, si no llueve, en Lisieux suele haber mucha humedad. Da con su padre un paseo por el Jardín de la Estrella. Hacen la visita a una iglesia y su papá le compra un regalo de algunos centavos. En el buen tiempo van de pesca o pasean por el campo. Pronto se dan cuenta los habitantes de Lisieux de los paseos diarios del noble anciano y de la rubiecita de cabellos rizados. Ella lo llama su rey, él a ella su reina, su lobito gris, la huerfanita de la beresina, su ramillete, su abejita rubia. Vuelven a casa para que ella haga los deberes y después de la cena todos se reúnen junto al fuego de la chimenea. El padre canta el bretón exiliado, el canto de los ángeles, recita versos de Víctor Hugo y les lee algunas páginas del año litúrgico que acaba de aparecer. Teresa y Celina juegan con los diminutos juguetes que el relojero ha confeccionado para ellas y después de la oración se acuestan temprano, las dos abrazadas, en la gran habitación sin calentar. Un último beso a Paulina y el miedo a la oscuridad al apagarse las lámparas de aceite. Los domingos y las fiestas son una gozosa ruptura de este ritmo austero y aportan un poco de fantasía. Desayunan en la cama chocolate con leche. María viste a Teresa y provoca sus gritos al rizarle el cabello. Luego van todos a misa a la Catedral de San Pedro. Prefieren esta misa a la de la parroquia de Santiago,
porque allí se encuentran con los Guerin. Desde el banco de los mayordomos, el tío Isidoro sonríe a su sobrina. Algunos meses después de su llegada a Lisieux, Teresa comprende por primera vez el sermón del Padre, buen orador a pesar del tono velado de su voz. Ese día hablaba de la pasión de Jesús. La comida en la casa de los Guerin es una fiesta. A veces Teresa se queda con ellos, algunas veces con María, otras con Celina, y al atardecer del domingo el padre las viene a buscar. A partir de 1878 se agranda el círculo familiar con los parientes de los Guerin. Estos días hermosos se pasan muy deprisa. El lunes hay que volver a los libros. Paulina toma muy en serio, tal vez demasiado, su papel de madre. No mima en absoluto a su hermana. Cuando las clases de la mañana han dejado que desear, será el padre quien tenga que pedirle que no suprima el paseo vespertino. No hay halagos para la pequeña, para no excitar así su vanidad. El lugar preferido de Teresita es el jardín de los Buissonets y, en general, la naturaleza. En los campos floridos, se desentiende de su cañita de pescar, se queda en silencio, mira, recoge flores. Mis pensamientos se hacían muy profundos, y sin saber lo que era meditar, mi alma se abismaba en una verdadera oración. La tierra me parecía un lugar desierto y soñaba con el cielo. Ese cielo donde se encuentran su madre y sus 4 hermanitos. El pensamiento de la muerte la subleva, sobre todo el de la posible muerte de su padre. Prefería morir con él. Me es imposible decir lo mucho que yo amaba a papá. Todo en él me causaba admiración. Él le da todo lo que quiere. Habla con ella, le confía sus pensamientos. Para aprender a rezar, a ella le basta con mirarle en la iglesia o en casa por la noche. Durante varios años, el 1 de enero y el 25 de agosto, fiesta de San Luis, Teresa le recita las poesías compuestas por Paulina, con su vestido más lindo y el pelo bien rizado. La reinecita felicita en el mirador a su rey, rodeado de sus 5 diamantes. En el primer verano de los Buissonets, el señor Martín, a quien le gusta viajar, decide llevar a París a las 2 mayores. Mientras éstas descubren la belleza de los monumentos parisinos y ven el espectáculo del Circo Videl, Teresa se queda en casa de su tía desde el 17 de junio al 2 de julio. No se aburre en absoluto y es una niña muy fácil de cuidar. Se divierte con nada. Parece realmente contenta. Su risa gana por completo a la señora de Guerin, que incluso le guía la mano para terminar esta carta a Paulina. Los Guerin tienen un chalet alquilado en Trouville y las hermanas mayores van allí por turno, se bañan los pies y salen con sus primas a pescar. El jueves 8 de agosto de 1878 es un día memorable para la pequeña Teresa. Su padre va a buscar a María y lleva a su Benjamina, que hace en tren los 30 kilómetros que separan Lisieux de Trouville. Jamás olvidaré la impresión que me produjo el mar. Tampoco olvidará que ese mismo día atrajo la atención de un matrimonio que la encontró guapa. Era la primera vez que oía llamarme guapa y me agradó mucho, pues no creía serlo. En casa más bien decían lo contrario. De cuando tenía 6 años, un solo acontecimiento ha llegado hasta nosotros. Una rabieta contra Victoria, la criada, que se divertía haciendo rabiar a Teresa y que en otra ocasión recibió también un trato humillante por parte de la pequeña. Victoria, eres una niñata. Habitualmente dulce y humilde, la pequeña Martín conserva en el fondo su temperamento y su dignidad, lo cual no le impide caerse un día en un cubo de agua y quedarse ya encogida, o encontrarse en otra ocasión cubierta de ceniza dentro de la chimenea, que afortunadamente estaba apagada.
La comunión de Celina. En este año hizo Teresa su primera confesión en la catedral. Arrodillada en el confesionario, era tan pequeña que al abrir el sacerdote la ventanilla no la vio, y para confesarse tuvo que ponerse de pie. Preparada cuidadosamente por Paulina, se preguntaba si no tendría que decir al sacerdote que lo amaba con todo el corazón, ya que era el representante de Dios. A partir de entonces volví a confesarme en todas las grandes fiestas, y era para mí una verdadera fiesta cada vez que lo hacía. Desconoce todavía el miedo y los escrúpulos. Eran también una fiesta gozosa las procesiones del Santísimo Sacramento, a cuyo paso arrojaba pétalos de rosas. Pero el gran acontecimiento de sus 7 años lo constituyó la comunión de Celina, el jueves 13 de mayo. La pequeña escucha todo lo que Paulina dice a su hermana y se pone muy triste cuando le mandan salir por ser demasiado pequeña. Las alegrías de Celina son las suyas. Me parecía que era yo la que iba a hacer la primera comunión. Creo haber recibido en este día grandes gracias y lo considero como uno de los más hermosos de mi vida. Decide entonces que es necesario comenzar una vida nueva en ese mismo momento. No son demasiados 3 años para preparar su propia comunión. Le habría gustado ir a comulgar en las Navidades siguientes, mezclada entre los mayores. Soy tan pequeña que nadie me veía, pero María no se lo permite. En estos años felices se produce un incidente que impresiona profundamente a la niña. Un día de verano, al comienzo de la tarde, María y Paulina oyen a su hermana decir: «Papá, papá», pero éste se encuentra en Alençon, a donde le gusta ir de tanto en tanto para ver a los amigos. Teresa les dice que desde la ventana ha visto un hombre vestido absolutamente como papá, encorvado, cubierta la cabeza con una especie de delantal que atravesaba al fondo del jardín y desaparecía tras un seto. ¿No sería una broma de Victoria? La criada protesta. Ella no se ha movido de la cocina. Buscan con cuidado en la arboleda, pero no ven nada. Las hermanas tratan de tranquilizarla, pero me era imposible dejar de pensar en ello, dirá Teresita. Tendrán que transcurrir 14 años para que las hermanas Martín, ya en el Carmelo, comprendan el significado de este acontecimiento misterioso. En conjunto, estos 3 primeros años, en los Buissonets, dejan en Teresa un recuerdo positivo. La cálida atmósfera familiar, tan femenina, el corazón ya tan cariñoso de papá, había añadido al amor que poseía un amor verdaderamente maternal. Colma su intensa capacidad de afecto. Seguía rodeada de la más delicada ternura. Este periodo feliz estaba tocando a su fin. El 3 de octubre de 1881, a los 8 años y medio, Teresa ingresa en el pensionado de las benedictinas, del que Leonie acaba de salir. Comienza en 4º grado, clase verde, color del cinturón del uniforme. Celina y ella hacen a pie el trayecto de 1,5 kilómetros aproximadamente, con sus primas Juana y María. Las acompaña Marcelina, la criada de los Guérin. Llegan hacia las 8. Por la tarde el padre o el tío las van a buscar. Con frecuencia he oído decir que el tiempo pasado en el colegio es el mejor. Con frecuencia he oído decir que el tiempo pasado en el colegio es el mejor y el más feliz de la vida, pero para mí no lo fue. Los 5 años que pasé en él fueron los más tristes de mi vida. Sin la compañía de mi amada Celina, no me hubiera sido posible permanecer allí ni un solo mes sin caer enferma. La instrucción recibida de Paulina y María da sus frutos. No solo destacan ortografía y aritmética, sino que es la primera de la clase. Pero la brusca experiencia de la vida colectiva la hace sufrir. Algunas alumnas más retrasadas, en particular una de 13 años,
sienten celos y la hacen objeto de persecución. Teresa llora sin osar quejarse. Los juegos movidos la asustan, no le gusta correr, no sabe jugar a las muñecas. Lo que a ella le agrada es contar historietas. Para lo que tiene una gracia especial: enterrar pajaritos muertos y ocuparse de los pequeños de la clase de párvulos. Cuando las mayores se meten con ella, Celina, la intrépida, corre a defender a su hermana. Una antigua maestra describe así a la pequeña Martín: obediente y de una fidelidad minuciosa a los reglamentos. Se alarmaba por la más pequeña falta, hasta dar a veces la impresión de escrúpulos. Habitualmente tranquila y serena, demasiado incluso para su edad. A veces parecía ensimismada y en sus rasgos se pintaba como algo de tristeza. Qué alivio volver por las tardes a los Buissonets. Explosiones de alegría al volver a encontrar a su padre, a sus hermanas, su mundo familiar, la gallina domesticada que la sigue por toda la huerta. Allí se expansionaba mi corazón. Los domingos y los jueves son días importantes. En ellos vuelve a encontrar la calma. Con Lulú, su prima María, inventa un nuevo juego: vivir como ermitañas al fondo del jardín. Silencio, oraciones, rituales diversos, disfraces junto a los altarcitos instalados en el lavadero. Un día había confiado a mamá Paulina que le gustaría ser ermitaña y marcharse con ella a un desierto lejano. La adolescente le respondió con una sonrisa: yo te esperaré. Y Teresa la creyó. Como contrapartida, las reuniones mundanas con los Guérin y sus primas, las tardes interminables de los jueves en que tiene que bailar cuadrillas, le resultan un aburrimiento mortal. Ella misma reconoce que no sabe jugar como las otras niñas. Le gusta mucho leer. Me sería imposible decir el número de libros que pasaron por mis manos. La entusiasmaban los relatos caballerescos. Admira sobre todo a Juana de Arco, aún no canonizada, y piensa que ella ha nacido también para la gloria. No una gloria espectacular como la de Juana de Arco, sino una gloria escondida, llegar a ser una gran santa. Se pasa horas y horas contemplando fascinada las imágenes, entre otras una de Cristo prisionero tras las rejas del sagrario. Qué duro se le hace retomar el camino del colegio. Los únicos momentos felices que allí encuentra son los últimos 10 minutos en que les está permitido ir a la capilla. La pérdida de su segunda madre. Lo que no sabe Teresa es que su segunda madre, la perla fina del papá, acaba de decidir a los 20 años hacerse carmelita. Fue una decisión tomada de repente durante una misa en la iglesia de Santiago, pues Paulina hacía tiempo que pensaba entrar en la Visitación de Le Mans. Ese mismo día lo habla con María y con su padre que da el consentimiento. La priora del Carmelo, la Madre María de Gonzaga, aprueba la decisión. Sorpresa, pues Paulina había pensado en el Carmelo de Caen, pero en Lisieux había un lugar para ella. Se informa también a los Guérin. Todos conocen la noticia, a no ser la hermana menor, Teresita. Durante el verano de 1882, todos hablan de la próxima partida. Teresa se entera por casualidad. Fue como si una espada se me hubiera clavado en el fondo del corazón. Yo no sabía lo que era el Carmelo, pero comprendía que Paulina iba a dejarme para entrar en un convento, que ya no me esperaría y que estaba a punto de perder a mi segunda madre. Ah, ¿cómo podría yo expresar la angustia que sintió mi corazón? Comprendí en un instante lo que era la vida. Hasta entonces nunca antes me había parecido tan triste, pero entonces se me apareció en toda su realidad. Me di cuenta de que no era más que un puro sufrimiento y una continua separación. Lloré lágrimas muy amargas.
En el entusiasmo de su joven vocación, Paulina no se da cuenta del dolor que está causando su hermana. Mucho más tarde lamentaría su actitud. Ay, si yo hubiera sabido cómo la hacía sufrir, no me habría comportado de ese modo. Se lo habría confiado todo. Solo le queda consolar a Teresa, explicándole en qué consiste la vida en el Carmelo. La niña escucha entre lágrimas con todo su ser. Comprendí que el Carmelo era el desierto, a donde Dios quería que también yo fuese a esconderme. Lo comprendí con tan viva evidencia que no quedó la menor duda en mi corazón. Cuando escriba estas líneas 13 años después, Teresa se adelanta a la evidente objeción. No fue el sueño de una niña que se deja entusiasmar, sino la certeza de una llamada divina. Deseaba ir al Carmelo, no por Paulina, por estar con su madre querida, sino únicamente por Jesús. Pensé muchas cosas que las palabras no pueden expresar, pero que dejaron una gran paz en mi alma. Al día siguiente la pequeña confía su secreto a Paulina. Un domingo en el locutorio del Carmelo, la postulante se las ingenia para quedarse a solas un momento con la Madre María de Gonzaga. Esta cree en la autenticidad de su vocación, pero le dice que no pueden recibir postulantes menores de 16 años. Tendrá que esperar. Pero Teresa sabe ya lo que va a hacer de su vida. Durante las semanas anteriores a la partida de Paulina, Teresa la come a besos, la llena de pasteles, la cubre de regalos. A medida que el plazo va venciendo, se le oprime el corazón. Día de lágrimas. El lunes 2 de octubre de 1882, a pesar de lo radiante del sol. En tanto que Luis Martín acompaña a Paulina al Carmelo, toda la familia va a misa, conducida por los Guérin. La gente los mira sorprendido al ver llorar a estas muchachas. A pesar de la tristeza que la embarga, después de esta penosa ceremonia, Teresa tiene que volver al colegio para comenzar un nuevo curso. La joven Martín emprende destrozada el camino de la abadía. Se habrá dado cuenta de que está haciendo los preparativos para celebrar el tercer centenario de la muerte de Santa Teresa de Ávila, su patrona, la fundadora del Carmelo reformado. Saltando un curso pasa a tercer grado, clase violeta, durante el cual las alumnas se preparan para la primera comunión. La formación religiosa ocupa un lugar importante. Los jueves y domingos el capellán, de 40 años, les da una charla en la capilla. 3 veces a la semana, una maestra prepara también a las niñas que van a comulgar. Teresa destaca en formación religiosa, y la perspectiva de la comunión tan esperada trae un rayo de luz a su tristeza. Pero he aquí que un decreto del obispo viene a excluirla de la preparación. La pobre niña nació con 2 días de retraso. El señor Guérin no duda en ir para solicitar la dispensa del obispo. Este rehúsa amablemente, pero con firmeza. No se pueden hacer excepciones, ni siquiera para la sobrina de un honorable farmacéutico de Lisieux. Torrentes de lágrimas, es demasiado para la sensibilidad de esta jovencita. Hasta las visitas de los jueves a Paulina en el locutorio, privilegio concedido por la priora Los Martín, le resultan un suplicio. En este lugar austero, con su reja doble y la cortina, la media hora medida con un reloj de arena corre demasiado deprisa. María y las otras Guérin hablan sin parar. Teresa solo tiene derecho a 2 o 3 minutos al final. Paulina, ahora Sor Inés de Jesús, atiende la conversación descuidando a su hermana y no se fija en su nuevo vestido. La pequeña se pasa los minutos llorando y abandona el Carmelo entre sollozos. Oh, cuánto sufrí en este locutorio del Carmelo. Confieso que todos los sufrimientos padecidos por mí antes de su entrada no fueron nada en comparación con los que hube de soportar después. Leyendo estas líneas, Paulina dirá una vez más: «Ah, si yo hubiera sabido».
La niña se desespera. Pensaba en lo más hondo del corazón: he perdido a mi Paulina. Este golpe hace revivir el de la muerte de su madre y queda también escondido. A los 10 años ha perdido ya a 2 mamás. Hacia el mes de diciembre, la alumna de la clase Violeta, que había comenzado bien el curso, comienza a sentirse mal. Continuos dolores de cabeza y del costado, del lado del corazón. Se brota toda, pierde el apetito, duerme mal. En el locutorio a Sor Inés le preocupa el aspecto tan alicaído de su hermanita. Hasta su carácter parece perturbado. Esta vez Teresa no eligió a María como su tercera mamá, pero la mayor desempeña esa función, aunque con cierta dureza. Cuando le manda hacer alguna cosa, la pequeña siempre le responde, y surgen pequeños enfados con Celina. La Carmelita es pródiga en billetes en los que se mezclan cariñosas reprensiones y buenos consejos. La Madre María de Gonzaga pone el dedo en la llaga. Comprendí que mi hijita Teresa del Niño Jesús no dormía mucho y que estaba sufriendo. Ya le dije a mi angelito que no tiene que estar todo el día pensando en mi Inés de Jesús, que eso fatiga su corazoncito y puede dañar su salud. La priora ha visto con claridad. La niña, que ha cumplido ya 10 años de edad, continúa sin quejarse de su vida habitual. Con Celina se han invertido los papeles. Esta se ha convertido en un diablillo travieso de 13 años, mientras que Teresa no es más que una niñita muy dulce, pero excesivamente llorona. Algunas de sus disputas llegan a oídos de Sor Inés, que aconseja ceder a la mayor. En las vacaciones de Pascua de 1863, Luis Martín decide pasar la Semana Santa en París con María y Leonia. Teresa y Celina se quedarán con los Guérin. La prima María tiene un arrebato infantil. Habiendo llamado Teresa mamá a su tía, su prima reacciona impulsivamente. Mi mamá no es tu mamá, tú no la tienes ya. El 25 de marzo, en la tarde de Pascua, Isidoro Guérin no estuvo tampoco afortunado en la conversación durante la comida. Evoca la vida de su hermana, la madre de Teresita, la vida en Alençon. Teresa se deshace en lágrimas. Hay que acostarla enseguida, mientras su tío y las hijas van al círculo católico. La pequeña, sacudida por fuertes temblores, siente frío y está muy agitada. A su regreso, el farmacéutico se preocupa seriamente al ver a su sobrina en este estado. Al día siguiente llama al doctor Nota, que haciendo un diagnóstico impreciso pero pesimista. Enfermedad muy grave, que nunca tuvo una niña tan pequeña, y prescribe una hidroterapia. Se avisa por telégrafo a los parisienses, que regresan a toda prisa. A su llegada, Amada, la cocinera, lo recibe con una cara tan triste que por un momento piensan que Teresa ha muerto. Como no la pueden trasladar, su tía y su hermana María la cuidan como lo haría una madre. Marcelina Usé, la criada, es testigo de un temblor nervioso, seguido de crisis de miedo y alucinaciones que se repetían varias veces al día. En los intervalos la enferma está muy débil y no se la puede dejar sola. Después de la crisis conserva claro el recuerdo de lo que pasó. Y Juana Guérin atestigua. En el periodo más intenso tuvo muchas crisis motrices, durante las cuales realizaba movimientos rotatorios de todo el cuerpo, de los que habría sido absolutamente incapaz en estado de salud. La enfermedad se hizo tan grave que, según los cálculos humanos, no tenía remedio. La consternación es general, tanto más que Teresa no cesa de repetir que ella quiere asistir a la toma de hábito de Paulina, fijada para el 6 de abril. Delante de ella todos evitan hablar de la Carmelita. Contra toda expectativa, en la mañana del viernes 6, después de una crisis muy violenta, la enferma se levanta curada y se va al Carmelo con toda la familia. No le permiten asistir a la ceremonia, pero en el locutorio exterior puede sentarse de nuevo sobre las rodillas de su segunda madre y colmarla de caricias. Todo el día estuvo rebosante de alegría y satisfacción.
Cuantos la rodean creen estar soñando. Vuelve en coche a los Buissonets y, a pesar de sus protestas, estoy perfectamente curada, la hacen acostar. Al día siguiente sufre una recaída todavía más grave. Decía y hacía cosas que no pensaba. Casi siempre parecía estar en delirio, pronunciando palabras sin sentido. Y sin embargo estoy segura de no haberme hallado ni un solo instante privada del uso de la razón. Con frecuencia parecía estar desvanecida, sin poder ejecutar ni el más mínimo movimiento. En tal estado me habría dejado hacer lo que hubieran querido, aun matar. No obstante, entendía todo cuanto hablaban a mi alrededor. Toda la familia reza, unida al Carmelo. Su padre encarga una novena de misas en Nuestra Señora de las Victorias, el santuario de París tan querido por los Martín y los Guérin. Se implora un milagro. En la habitación de María, donde han instalado a Teresa, colocan la estatua de la Virgen, que siempre siguió a la familia. Los únicos momentos de alivio los constituye la llegada de las cartas de Paulina. Las lee y las relee hasta aprendérselas de memoria. El tío farmacéutico se enfada cuando ve las muñecas de su sobrina vestidas de carmelita. Más valdría hacer olvidar el Carmelo a esta niña, dijo gritando. Es una situación sin salida. El día de Pentecostés, durante la novena Nuestra Señora de las Victorias, mientras Leonia cuida a Teresa, la enferma no cesa de llamar, como de costumbre, «Mamá, mamá». María, que está en la huerta, acaba subiendo. Su hermana no la reconoce y continúa gimiendo, a pesar de los esfuerzos por consolarla. Entonces María, Leonia y Celina se arrodillan junto al lecho y se vuelven hacia la imagen. Teresa lo cuenta de esta manera. No hallando ayuda en la tierra, la pobre Teresita se había vuelto también hacia su Madre del Cielo, suplicándole de todo corazón que tuviese por fin piedad de ella. De repente la Santísima Virgen me pareció hermosa, tan hermosa que nunca había visto nada tan bello. Su rostro respiraba bondad y ternura inefables, pero lo que me llegó hasta el fondo del alma fue la encantadora sonrisa de la Santísima Virgen. En aquel momento todas mis penas se desvanecieron. 2 gruesas lágrimas brotaron de mis ojos y se deslizaron silenciosamente por mis mejillas, pero eran lágrimas de purísimo gozo. Ah, pensé, la Santísima Virgen me ha sonreído, qué feliz soy, pero no se lo diré a nadie, porque entonces desaparecería mi felicidad. Las 3 hermanas son testigos de la escena y del cese de la enfermedad. Al día siguiente la enferma vuelve a hacer vida normal. Durante ese mes, Leonia la contraría en 2 ocasiones en el jardín. Teresa cae al suelo y queda tendida durante algunos minutos, en un estado de rigidez de los miembros y del torso, mas sin delirio ni movimientos violentos, pero esto no volverá a repetirse. Teresa queda débil psicológicamente y quienes la rodean se verán muy afectados por esta dramática enfermedad. El médico pone en guardia a la familia contra cualquier emoción que pueda perjudicar a la niña y todos compiten, a cuál más, por mimar a la pequeña. Pero esto no va a ayudarla a crecer. 12 años más tarde, Teresa dará esta interpretación de la enfermedad. Provenía ciertamente del demonio. Furioso por vuestra entrada de Paulina en el Carmelo, quiso vengarse en mí de todo el daño que nuestra familia había de causarle en el futuro. Y añade, mi alma todavía no estaba madura. A finales de mayo puede volver por fin al locutorio del Carmelo. Va muy bonita, toda de negro, vestida de luto por la muerte de su abuela paterna, el 8 de abril, durante su enfermedad. La curación va a ser origen de un doble martirio interior para la jovencita. Se había prometido a sí misma guardar el secreto de la sonrisa de la Virgen, pero su hermana María lo cuenta a las carmelitas. Se habla de milagro.
En el locutorio, la comunidad contempla a la niña y la acosan a preguntas. ¿Cómo era la Santísima Virgen? ¿De qué color era su vestido? Como en Lourdes, venía rodeada de luz. La niña se turba. La alegría se transforma en angustia y humillación. Piensa que ha cometido una traición. No puede mirarse a sí misma sin un sentimiento de profundo horror. Su sentimiento de culpa se verá acentuado por otra duda que la atormentará durante 5 años. Dado los síntomas de su extraña enfermedad, ¿no la habrá simulado? Se figura haber mentido. Se lo manifiesta a María y a su confesor, pero nada la tranquiliza. Solo en el cielo podré contar cuánto sufrí. Por prudencia no se deja a la convaleciente volver al colegio. Son sus primeras vacaciones largas fuera del círculo familiar de Lisieux. Para celebrar su recuperación, hace su entrada en el mundo. Por primera vez regresa a Alençon, a los parajes de su infancia. La visita a la tumba de su madre transcurre sin incidentes. La monotonía de la vida en la calle San Blas pertenece al pasado, introducida en el círculo de las amistades de su padre, la buena burguesía de Alençon. Teresa va de castillo en castillo, donde monta a caballo como una amazona. Va a la casa solariega de Lanchal, en Semayé, donde vuelve a encontrarse entusiasmada con la familia de Rosa Tallé. Todo era felicidad en torno de mí. Me veía festejada, mimada, admirada. En todas partes los amigos exclaman: la vimos partir como una niña y nos encontramos con una preciosa jovencita. Su padre rebosa de orgullo. Es una preciosidad mi reinecita, escribe a su amigo. Con 10 años y medio, su cabello rubio, sus ojos rasgados, la niña llama la atención. La gente habla también de su enfermedad con palabras veladas, pero Teresa parece restablecida, alegre y a gusto en este mundo nuevo. Confieso que aquella vida no carecía de encantos para mí. A los 10 años el corazón se deja fácilmente deslumbrar. Presiente que también ella podría seguir el camino fácil de las muchachas de Alençon que la rodean. Piensa en Paulina, en su pobre Carmelo, y comenta así esas vacaciones. Tal vez quiso Jesús mostrarme el mundo antes de hacerme su primera visita, a fin de que pudiese yo escoger más libremente el camino que habría de prometerle seguir. El 22 de agosto Teresa se encuentra con el padre Almiro Pichon, el jesuita del Orne que María había elegido como director espiritual y a quien exalta hasta las nubes. El padre constata el buen aspecto de la niña. A sugerencia del señor Martín, ésta le da un beso de agradecimiento por sus oraciones durante la enfermedad. En octubre de 1883, Teresa vuelve a la abadía, a la clase violeta, pero en 2º grado. Es por fin el año de la primera comunión y ella se entrega a fondo en la preparación, siendo siempre la primera en catecismo. El padre Domín aprecia mucho a su doctorcillo, pero ésta no acaba de entender algunos puntos de su enseñanza. Le indigna que los niños sin bautizar no puedan ir al cielo. En el Carmelo la preparación no es menos intensa. De febrero a mayo de 1884 llega cada semana a los Buissonets una carta de Paulina. La carmelita escribe incluso un librito en el que le indica los sacrificios que cada día tiene que hacer por Jesús y las oraciones que tiene que rezar. María completa en casa la formación. Para que pueda meditar le da una hojita sobre el renunciamiento de contenido muy por encima de su edad. La niña lo toma todo al pie de la letra. Todos los días trato de hacer el mayor número de prácticas y hago lo posible por no dejar pasar una sola ocasión, le escribe a su hermana Inés. Desde el 1 de marzo hasta el 7 de mayo ha hecho un total de 1949 sacrificios, un promedio de 28 por día, y repite 2773 veces las invocaciones que le sugiere su hermana, 40 al día. La carmelita, por su parte,
se prepara para la profesión. Ambas celebraciones tendrán lugar el día 8 de mayo. Para Teresa se abre un periodo sin nubes. A causa de su debilidad, Teresa es eximida de la obligación de pasar en el pensionado el mes anterior al día más grande de su vida. Solamente irá con muchas precauciones y privilegios para hacer el retiro de 3 días, del 4 al 8 de mayo. Al menor dolor de cabeza, a la más ligera tos, la llevan a la enfermería. Incluso Celina tiene permiso para visitarla todos los días. En un cuaderno, la ejercitante toma notas cuidadosamente de las pláticas del padre Domín. Los títulos son elocuentes: el infierno, la muerte, la comunión sacrílega, el juicio final. Las historias que ilustran estos temas asustan a Teresa. ¿Quién sabe, amenaza el predicador, si alguna de las ejercitantes morirá antes del jueves? De hecho, el padre no puede continuar con estas enseñanzas aterradoras, ya que una de las madres, superiora de la abadía, muere repentinamente. Por fin llega el día para el que se había preparado durante 4 años. Ya queda olvidada la contabilidad sugerida por Paulina y desaparecen los temores despertados por el capellán. Las expresiones con que Teresa describe su primer encuentro con Jesús tienen un ritmo bien distinto. Ah, qué dulce fue el primer beso de Jesús a mi alma. Fue un beso de amor. Me sentí amada y decía a mi vez: os amo, me entrego a vos para siempre. No hubo ni peticiones, ni luchas, ni sacrificios. Desde hacía mucho tiempo Jesús y la pobre Teresita se habían mirado y se habían comprendido. Aquel día no era ya una mirada, sino una fusión. Ya no eran dos. Teresa había desaparecido como la gota de agua que se pierde en el seno del océano. Solo quedaba Jesús. Él era el dueño, el rey. Ya no tiene miedo a las separaciones. Recibiendo a Jesús, se une a su madre en el cielo y en el Carmelo a Paulina. Sus compañeras no saben interpretar sus lágrimas abundantes durante la misa, lágrimas de alegría que no de pena. Así lo recuerda Sor Enriqueta. Durante la comida una pequeña me dijo: si usted supiera, hermana, lo que Teresa pidió a Dios durante su acción de gracias, morir, hermana, me da tanto miedo. Pero Teresa las miraba como con piedad, sin decir nada. Yo les dije: no la habéis comprendido. Lo que Teresa ha pedido fue morir de amor, como su santa patrona. Teresa se me acercó y mirando a los ojos, le dijo: usted, hermana, sí que comprende, pero ellas... Esta profundidad que escapa a quienes la rodean proviene sin duda de una costumbre de hacer oración sin saberlo. En ella había sido instruida en lo secreto mucho mejor que por el padre Domín. Varias veces había pedido a una de sus maestras: Margarita, me gustaría que usted me enseñara a meditar. Viéndola tan piadosa, María no le permite hacer media hora de oración, como le pedía, ni siquiera un cuarto de hora. Pero ¿quién habría podido prohibirle recogerse en un espacio vacío entre su cama y la pared, y allí, cubierta por una cortina, pensar en Dios, en la vida, en la eternidad? La profunda vivencia de esta primera comunión no le impide tener los pies sobre la tierra. Aprecia la fiesta familiar, el bonito reloj y los numerosos regalos, entre ellos un vestido de lana color crema, adornado de terciopelo granate, y un sombrero de paja del mismo tono con una gran pluma roja como adorno. Como primera en el catecismo y huérfana de madre, le corresponde hacer, durante las vísperas, la consagración a la Virgen en nombre de sus compañeras. Pero entre estas se encuentran 2 sobrinas del padre Domín. Las religiosas de la abadía quieren complacer a su capellán, confiando este honor a una de ellas. Pero Teresa no lo entiende así. Fue preciso que la señora Guerin y María hicieran diligencias con la madre San Plácido y que toda la familia fuera a ver al capellán para que éste reconociera los derechos de la benjamina. Mística y realista, Teresa es también normanda.
En uno de sus cuadernos anota sin transición: 20 francos prestados a Celina. Oh Jesús, tú solo y basta. En la pequeña comulgante se desarrolla una gran hambre eucarística. Solo Jesús podía llenarme. En aquel entonces la comunión estaba sujeta al permiso de los confesores. El de Teresa es muy liberal. Su penitente va anotando todas sus comuniones, desde el 8 de mayo al 28 de agosto de 1885. En total, 22. La segunda comunión el día de la Ascensión no fue menos importante que la primera. Contra toda esperanza, el padre Domín le permite comulgar al cabo de solo 15 días. De sus ojos brotan lágrimas de inefable dulzura. Una frase de San Pablo se impone a su espíritu: ya no vivo yo, es Jesús quien vive en mí. Al día siguiente recibe una de las mayores gracias de su vida. Más tarde, después de otra comunión, le viene a la memoria una frase de su hermana María que le había dicho. Creyéndola una criatura, la joven de 24 años le había predicho que Dios le enviaría el camino del sufrimiento. Difícil engañarse de forma más radical. Va a realizarse precisamente todo lo contrario. Pues bien, ese día Teresa siente nacer en su corazón un gran deseo de sufrir y la convicción de que la espera un gran número de cruces. En sus comuniones repetirá una plegaria de la imitación de Cristo, su libro de cabecera. Oh Jesús, dulzura inefable, cámbiame en amargura todos los consuelos de la tierra. Repite estas palabras sin comprenderlas del todo, como una niña que repite las palabras que una persona amiga le inspira. Hasta entonces había sufrido sin amar el sufrimiento. Desde aquel día sentí por él un verdadero amor. A lo largo de un año, durante estas numerosas gracias eucarísticas, los dos sufrimientos del alma, nacidos de su enfermedad, desaparecerán por completo. 3 semanas más tarde se vuelve a sumergir gozosa en 2 días de retiro en la abadía. Monseñor Bonin la va a confirmar y Leonia será la madrina. Este sacramento de amor la maravilla. El Espíritu Santo le dará la fortaleza para sufrir. El 26 del mismo mes recibe feliz el animal peludo que había pedido a su padre, Tom, un precioso cachorro blanco que la seguirá a todas partes, guardián de los buissonets y compañero de sus paseos. Espléndido verano el de 1884, pero desde mayo Teresa tose mucho. Ha cogido la tosferina. En agosto la mandan de vacaciones a casa de la abuela Fornet, a 10 kilómetros al oeste de Lisieux. Su alegría es grande al volver a encontrar la campiña normanda, sus ríos, sus praderas. En la granja vecina bebe todos los días un tazón de leche caliente. Desayuna, juega con el perro Biribi, se pasea por el bosque de Teil, prolonga sus caminatas hasta el castillo de Guissot, el antiguo ministro de Luis Felipe, enterrado en el cementerio del pueblo. La señora de Guérin escribe a su marido: la cara de Teresa irradia felicidad. Después de estas excelentes vacaciones comienza el segundo curso, clase naranja, en octubre de 1884. Su maestra es la madre San León. Pasó el tiempo recogido de la primera comunión. Es la más pequeña de la clase y sufre con la disipación de las demás alumnas, que se ríen del reglamento. Lo que más le gusta es el catecismo, en el que siempre sobresale, la redacción y la historia. La aritmética y la ortografía siguen siendo sus puntos débiles. Cuando no obtiene la insignia roja, recompensa del primer puesto, se deshacen lágrimas y es imposible consolarla. También tiene tendencia a soplar a las compañeras, que se quedan mudas en las preguntas. La madre San León, al reunir sus recuerdos, apenas tendrá otra cosa que decir sobre esta alumna dulce y sensible. En las vacaciones de Pascua vuelve a ver el mar, en Deauville, del 3 al 10 de mayo de 1885, en el chalet de las Rosas, que sus dueños prestan al señor Guérin. Teresa cuenta 12 años y medio y María, que se queda en los buissonets, todavía la llama su gordito bebé.
y sin dudas lo sigue siendo. Viendo como María Guerin era acariciada por su madre, ella busca que la mimen también lloriqueando, pero la treta no le resultó. Teresa aprendió la lección y se curó para toda la vida del deseo de atraer sobre sí la atención de los demás. Sus dolores de cabeza estaban sin duda provocados por el aire yodado del mar. Teresa regresa a Lisieux para preparar lo que entonces se llamaba la segunda comunión o la renovación. Tiene un nuevo retiro y empieza en ella la terrible enfermedad de los escrúpulos. Teresa regresa al colegio, pero un círculo de angustia se cierra sobre ella. Esta vez sucede lo que tanto había temido. Está sola en la abadía. Celina ha terminado los estudios. María Guerin, frecuentemente enferma, no vuelve al colegio. La intrépida, elegida presidenta de las Hijas de María, ya no estará allí para acompañar y defender a su hermana cuando ésta la necesite. El hecho de que el curso empiece con un retiro aumenta su tensión. Afortunadamente, el padre Domín dará solo una plática, pero según las notas de los ejercitantes, el predicador que lo reemplaza insiste también sobre el pecado, la muerte, el infierno, el juicio final. Los dolores de cabeza que empieza a sufrir Teresa le obligan a frecuentes ausencias. A primeros de marzo el señor Martín decide retirar a su hija de la abadía. Teresa no llegará, pues, como Celina, al final de la escolaridad, que debía durar 2 años más de cursos superiores. La fragilidad afectiva que sufre Teresa no resistirá a una nueva separación. Su último apoyo, su única confidente, la va a dejar. En agosto Teresa se da cuenta de que también María va a entrar en el Carmelo de Lisieux. Un bebé, así es como Celina considera todavía a su hermana. Prueba de ello era la costumbre infantil de los regalos colocados en los zapatos delante de la chimenea la noche de Navidad. A sus 14 años Teresa se va a prestar una vez más al juego. Mientras sube la estrecha escalera, oye a su padre decir a Celina: «Gracias a Dios, este será el último año». Viendo aparecer las lágrimas de Teresa, su hermana le aconseja no bajar enseguida. Y entonces se produce el gran cambio. Teresa se repone, seca las lágrimas, baja al salón y deshace alegremente los paquetes. Celina no puede creer lo que ve en sus ojos. En la escalera se ha producido una metamorfosis total en su hermana. En un momento la inunda una fortaleza hasta entonces desconocida. Ya no es la misma. Jesús ha cambiado su corazón. La noche en que vivía se ha convertido en un torrente de luz. La narración que tenemos de esta conversión data de 1895. 9 años después del hecho, Sor Teresa del Niño Jesús puede juzgar sobre la solidez de esta súbita transformación. Para ella no hay duda posible, ha sido un pequeño milagro. La obra que yo no había podido realizar en 10 años, Jesús la consumó en un instante, contentándose con mi buena voluntad. En este día 25 de diciembre de 1886, Teresa vive un momento especial de su existencia, que inaugura la tercera parte de su vida, la más hermosa de todas. Después de estos 9 años dolorosos, encuentra la fortaleza del alma que había perdido a raíz de la muerte de su madre. Esa fortaleza que, según sus palabras, conservará ya para siempre. Entre el niño del pesebre, hecho débil en Belén, y la pequeña Teresa, hecha fuerte, acaba de producirse un admirable intercambio. Había tenido la dicha en esa noche de recibir al Dios fuerte y poderoso.
En un momento queda libre de los defectos y las imperfecciones de la infancia. Esta gracia la hace crecer, madurar. La fuente de sus lágrimas se ha secado. Su gran sensibilidad ha desaparecido. Está por fin armada para vivir. Desde aquella noche bendita nunca más fui vencida en ningún combate, sino que marché, por el contrario, de victoria en victoria, y comencé, por decirlo así, una carrera de gigante. En esa noche acaba de nacer otra Teresa. Jesús me transformó de tal modo que ni yo misma me reconocía. O mejor, acaba de devolverla a sí misma. Acaba de hacerla salir de un mal sueño de varios años, en los que su extraña enfermedad y la crisis de escrúpulos obsesivos le hicieron vivir momentos dramáticos. Su verdadera naturaleza no son las lágrimas, la superficialidad o las veleidades de una voluntad débil. En Alençon no era así. Teresa ha recobrado su auténtica personalidad. Después de la sonrisa de la Virgen y de la intercesión de sus hermanitos, el niño de la Navidad, el Dios fuerte, la ha liberado definitivamente. Acontecimiento decisivo, frontal. En adelante sabrá para siempre que Dios la ha salvado del naufragio. A ella, a Teresa. Experiencia irreversible. Aquí está, armada ya para la lucha.